Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swager. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swager y estamos tan contentos que estén sintonizando este episodio de Generación de la Cruz y será un programa emocionante. Pero tengo que decir esto rápidamente, que estamos al comienzo del mes de septiembre. ¿Qué significa? Significa que en sobre 2 semanas, su anfitrión cumplirá 43 años de edad. Y es maravilloso que todos aquí en esta plataforma, bueno, que todos tenemos sobre 40, lo diré de esa manera. Quiero compartir algo y no quiero que se molesten conmigo, pero compartiré lo siguiente. Sucedió no mucho tiempo atrás. Estaba en la mesa de la cocina, con Caroline, y ella cumplirá 9 años de edad el siguiente mes. Sam cumplirá 16 en noviembre, Abby tendrá 10, bueno, no, tiene 12 y cumplirá 13. Bueno, cumplirá 13 años de edad y no puedo creer que me estoy equivocando. Cumplirá 13 en febrero y Mackenzie tendrá 13 en febrero. Así que mis niñas están avanzando en edad. Sam está a punto de obtener su permiso de conducir y lo hará cuando cumpla 16. Y oren por mí como padre tratando de enseñarle a conducir. Manténganme en sus oraciones. Estábamos sentados en la mesa con Caroline, estaba conmigo, y estábamos hablando y dialogando y me miró y dijo, de la nada, dijo, papá, ¿qué edad tenía Elvis cuando murió? Y la miré y pensé, es una pregunta muy rara de la nada. Y le dije, tenía 42. Y ella me miró y dijo, papá, tenía tu edad. Más vale que no mueras. Y le dije, Caroline, no digas eso. Así que no tengo planes de morir en el futuro cercano. Tengo mucho que hacer antes que eso suceda. Y, de hecho, creo que veré el rapto. Oro que pueda ver el rapto. Amén. Y me sonreí, estaba riéndome y dije, bueno, lo que pasa por la mente de una niña de 8 años de edad es maravilloso en ocasiones. Cumpliré 43 en algunas semanas y estoy agradecido, muy agradecido, desde luego, por ver esa edad, los 43 años. Y todavía me siento que estoy en mis 30 y me despierto en la mañana y me doy cuenta que no estoy en mis 30. Pero estamos muy contentos que estén sintonizando en ese día. Tenemos un panel completo en ese día. Desde luego, presentaré a mi coanfitrión permanente, el doctor David Watts. Y como nos gusta decir, él es mi Ed McMahon. Y algunos dirán, ¿quién es? Bueno, solo búsquenle. ¿Cómo está, Dave? Estoy de maravilla. Bueno, alabando al Señor por un gran Sí. semestre que ya comenzó en JSBC y continuamos creyéndole a Dios por cosas grandes para nuestro cuerpo estudiantil. Tenemos un gran grupo de estudiantes y queremos que el Señor se mueva en las aulas escolares, en la capilla y todo lo que está sucediendo. Quiero hacerle un recordatorio a cualquiera que quiera acompañarnos para el semestre de primavera 2023, que es difícil Así es. pensar cuán rápido ha llegado. Semestre de primavera 2023, la fecha límite es el 1 de diciembre, así que por favor, si están pensando en venir, háganlo todo ahora, porque necesitamos que estén en Baton Rouge, pero se requiere de cierto tiempo para que el proceso termine. Pueden ver la información en pantalla, Sí. jsbc.edu. Vayan hacia arriba de la pantalla, llenen el formulario en Apply Now. Ahí está mi correo electrónico y el de Jonathan Steele, es nuestro consejero de admisiones. Si tiene una pregunta específica sobre el proceso de admisiones o cualquier pregunta del instituto en general, por favor, no duden en contactarnos. Déjenos saber, quiero ayudarlos todo lo que se pueda con cualquier información que tengamos. Y bueno, yo quisiera continuar siendo parte de lo que Dios está Amén. haciendo en JSBS, mucha mejoría en las aulas escolares,
en la infraestructura de la escuela y también en las instalaciones y el plantel en Quiero general. El hablar de Señor ha eso en un bendecido minuto. y seguiremos así. Quiero darle algunas noticias de lo que estamos haciendo en el edificio Trotter y otros edificios. Pero antes de eso, estábamos hablando de eso un momento atrás. También tenemos, y quiero presentar a un invitado especial que se une a nosotros. Tenemos a Kenny Fleming, que pastorea el nombre de su iglesia, Crosspoint Cross Church Point Church en Abbeville, en Abbeville. Luisiana. Pueden poner esa información en la pantalla y la podrán ver. Para los que buscan una buena iglesia en Abbeville, Luisiana o en pueblos limítrofes, pueden ir a Cross Point Church y a él le encantará recibirle en su iglesia y ha estado en los programas, diría por el último Casi año, un año. casi un año y visita mensualmente y tenemos cosas muy emocionantes que hablar en Y ese él es día. un egresado de Sí, JSBC. Sí, sí lo es alumno orgullosamente. del instituto y es algo muy positivo. También tenemos de vuelta con nosotros, estuvo con nosotros semanas atrás y me emociona que esté de vuelta, al evangelista Steven Ostrega. Él es parte de los cuerpos militares y explíquelo rápidamente. ¿Está En la Reserva de la Guardia bien? Costera, 23 años, casi 24 años. He servido más de 15 de esos años en algún tipo de servicio activo, así que ha sido una Sí. bendición. Dios ha obrado eso para mí. Él me ha ayudado a poder mezclar y unir la fuerza militar y el ministerio, y ha obrado personalmente en mi vida y estoy Y muy sabe, agradecido por eso. semanas atrás cuando estuvo compartiendo su testimonio con nosotros, y de hecho, si usted pudo sintonizar, eso fue fenomenal. Si no pudo sintonizar, vaya a los archivos y encuentre ese programa. Fueron algunas semanas atrás y fue de gran bendición escuchar su testimonio. Nos alegra que se dé vuelta y en realidad estuvo en Bowman, así que decidió visitar nuevamente y dije, está aquí, usted pase por el estudio y esté con nosotros. Así que se nos alegra que esté Kenny y Steve con nosotros. Nuevamente, quiero explicar esto. Como mencionó el doctor Watts, estamos haciendo muchas mejoras al edificio Trotter, que es el centro estudiantil, y ahí es donde tenemos también las clases. Y como muchos saben y han podido ver, a principios de año se pintó el exterior de ese edificio y se ve muy bien. Tenemos nuevos letreros y anuncios del instituto y tenemos el sello del instituto y se ve fenomenal. Y decidimos que íbamos a invertir luego en mejorar el interior del edificio. El interior en realidad no se ha hecho desde que se edificó en el 85 o el 86. Así que decidimos que íbamos a invertir y en realidad hacerlo como dijo el doctor Watts meses atrás, que vamos a mejorar la experiencia estudiantil. Así que me gustaría que pudiese enviar fotos, pero eventualmente presentaremos fotos y ustedes podrán ver lo que estamos haciendo y las mejoras que estamos haciendo al instituto, a esos edificios. Y encima de todo esto, muchos saben que tenemos un edificio con un área de ejercitamiento, conocido como el gimnasio Ketchum. Lo renombramos y ahora no se conocerá como el edificio Ketchum, pero ahora se conocerá como el Centro Atlético de JSBC, el Centro Atlético JSBC. O se puede llamar el Centro Atlético del Ministerio de Jimmy Swagger, y es lo que le llamaremos de ahora en adelante. Tenemos 3 canchas de baloncesto de tamaño regulados. También tenemos una pista y se le ha puesto un piso nuevo. También tenemos un área de pesas y tenemos equipo de lo mejor para su experiencia. Mientras están aquí, como lo mencionamos un tiempo atrás, el doctor Watts y yo, mientras usted esté aquí, no solo queremos que usted mejore en lo que tiene que ver a el hombre espiritual, pero también queremos que mejoren en sus habilidades físicas. Queremos ver que ustedes estén visitando las canchas y el gimnasio y eventualmente, si se puede hacer, que tengamos las canchas de tenis. Queremos canchas de tenis porque, como saben, aquí en Baton Rouge está muy caliente y bastante caliente. Y hemos visto
unas temperaturas muy, muy altas en los últimos meses. Así que queremos restaurar las canchas del exterior, pero también queremos tener algunas en el interior. Tenemos muchas cosas que están aconteciendo aquí en el instituto y Dr. Watts rápidamente, y quiero que ustedes también compartan. Les quiero hacer esta pregunta y le haré esta pregunta a ustedes también, hablando de este infomercial que hacemos aquí del instituto. Pero hablamos de la importancia de tener una buena educación, una educación bíblica. Pero ¿por qué es importante que el estudiante tenga una buena educación académica? Porque no se habla de esto mucho y entiendo el por qué, pero analizando el hecho de que usted tiene un doctorado y yo estoy atravesando por el mío también, y espero que en 3 años tengamos aquí ya 2 doctores hablando en esta plataforma. Pero ¿por qué es tan importante que enfaticemos el área académica junto a la educación bíblica? Sí, apenas hace poco una persona me confrontó y me dijo que a Jesús no le importan las ciencias sociales ni tampoco le importan ni el inglés ni las matemáticas, solamente deberían de enfocarse en hacer Bien, discípulos y en la escritura. hay Y muchas maneras que podemos responder ese muchos hoyos en argumento. ese argumento. Como ministros del Evangelio queremos ser excelentes en todo lo que hacemos. Queremos saber cómo hablar correctamente, usar gramática correcta. Queremos aprender a escribir correctamente. Y Absolutamente. una de las fases de este ministerio es escritura Así prolífica a es. través de comentarios y libros, artículos y revistas. Así que Sí. saber cómo escribir. Detengámonos por un momento para explicar eso acerca de esa lógica, de ese argumento de ese individuo que le confrontó. Cuando usted lee su Biblia, tenía individuos que entendieron su lenguaje, ya fuese el griego o el hebreo, entendieron cómo escribir. No eran iletrados a lo que tiene que ver a ese aspecto. Y si no adiestramos, y por lo menos tenemos la oportunidad de adiestrar a los estudiantes en el inglés, en la escritura, en la gramática, produciremos individuos que no saben escribir, no saben cómo hablar y no podrán explicar apropiadamente lo que tratan de expresar, que significa que nadie le prestará atención. Así que con esa lógica, diré eso, que Dios está interesado en la presentación del Evangelio. Es un hecho que mi abuelo se le etiquetó por Tom Brokaw en los 80. Él, él era un reportero de noticieros y conocido por todo el mundo por sus programas, y él producía y bueno, era reportero, y creo que fue Tom Brokaw que dijo que mi abuelo, el evangelista Jimmy Swaggart, era uno de los mejores oradores del siglo XX. Y hay una razón por esto. Mi abuelo entiende, él sabe leer y sabe expresarse. Si no entendiese cómo hablar correctamente, cómo escribir apropiadamente, nosotros no estuviésemos aquí sentados. Ninguno de nosotros. Pero Dios ayudó a mi abuelo a ser uno de los mejores oradores del siglo XX. Y me he sentado con Sean y Paris, los pastores de jóvenes. Paris es el de Crossfire y Sean es el pastor asociado. Y hablábamos de todo eso y les dije, presten atención, creo que fue como en el 2017, empecé a orar y le pedí ayuda a Dios que me ayudase a ser mejor orador, no sabiendo que en el 2018 que empezaría a ir a la universidad y algunas de las clases que tomaría serían de comunicaciones y no eran de teología, simplemente clases de comunicación, explicando cómo la persona se tiene que presentar, y muchas cosas sabía, pero otras no las sabía, y les diré que devoré ese material. Estoy hablando de que los devoré, todavía tengo los libros y todavía los leo en el presente, en el 2022, y bueno, no puedo creer que ya es casi el final del 2022, pero todavía leo ese material y pienso, si no fuese por eso, todavía estuviese en el mismo lugar.
en lo que solía hacer. Sí. Pero ahora Dios respondió esa oración. Y se puede ver el resultado Exactamente. en tu Así ministerio. es. Cuando usted ve a un individuo, no hay nada de malo con pedirle al Señor ser mejor orador y comunicador. Correcto. Para nada. Todos Todos. debemos orar por eso. Sí. Yo he estado predicando 22 años. Mi doctorado Cierto. ministerial es en predicación expositiva. Un predicador que yo admiro mucho es Loren Larson. Loren Larson en un maratón tuvimos tiempo de platicar. Y miren, a mí me gusta escribir mis sermones. Yo escribo todo lo que voy a predicar. Siempre lo he hecho, Ujú. es simplemente lo que yo hago. Y él me dio un cumplido en mi preparación de sermones y lo que yo puedo exponer, pero me animó, como enseñamos todos los días en la escuela, que confíe Sí, en mí mismo para poder salir de ese molde de la rigidez el manuscrito. de ese tipo de escritos y comenzar, porque él me dijo, yo sé que lo tiene usted y yo puedo ver cuando está fluyendo. Usted tiene que Sí, confiar en sí mismo, confía en su mente, no de una manera absolutamente. crítica. Y yo pensé, bueno, voy a aceptar este consejo de un predicador a quien yo admiro. Todos debemos de afilarnos a Correcto. nosotros mismos. Una de las cosas en la iglesia, en Apocalipsis, en la iglesia de Tiatira, dice ahí en el pasaje, en el final del capítulo 2, al principio del capítulo 3, como quiera que se desglose ahí en las 7 iglesias, él dice, veo la constante Ujú. mejoría en ciertas cosas, veo que están mejorando. Y es lo que todos queremos Absolutamente. hacer. Hay gente en las iglesias que son educadas y hay personas que son profesionales y otros no, pero mucha gente hoy en día tiene un título universitario y esperan que el pastor tenga un nivel de profesionalismo y un nivel de comunicación apropiada y correcta, especialmente si uno tiene una escuela cristiana o una guardería y uno presenta publicaciones y revistas o periódicos, uno tiene que hacer todo lo que uno debe hacer con ¿Cree excelencia. eso pertinente a lo que acaba de mencionar? Porque eso es un ministerio. Cuando voy a algún lugar y escucho a otra persona, siempre presto atención a cómo se presentan, cómo explican las cosas. Y han habido ocasiones donde no estoy criticando a nadie, pero han habido ocasiones cuando escucho y presto atención a un individuo y pienso en el qué no hacer. Estoy viéndoles y en mi mente pienso qué no hacer porque hacen todas las cosas que usted no debe hacer. Eso no debe de suceder. Sin embargo, también diré lo siguiente, hablando de excelencia y siempre mejorar. Como comunicador y orador, siempre debemos de mejorar y aprender la Biblia, entender las escrituras apropiadamente para poder explicarlas apropiadamente y proclamar el Evangelio. Si usted está en el mismo lugar y no ha cambiado en 20 años, hay un problema. Nunca se me olvidará y lo he mencionado, creo que usted estuvo conmigo, no me acuerdo, estábamos hablando de esto en privado. Fue uno de los programas y estaba como de edad de adolescente y entré a la casa de mi abuelo y mi abuelo estaba preparando un programa. Era para un domingo, para una de las cadenas que presentábamos nuestra programación y era del Centro Familiar de Adoración y me senté y le pregunté, abuelo, ¿por qué estás viendo esto? Era un adolescente. ¿Por qué te estás viendo a ti mismo? Y él dijo, ven aquí y siéntate. Me senté junto a él y él tiene su librería y tiene miles de libros. Y tenía una televisión muy antigua que todavía funcionaba, con una videotocadora que también funcionaba. Y fue antes de los DVDs y él hacía eso para el proceso de editar. Él lo hacía propiamente. Él le dio a los directores, ingenieros y productores, les decía qué hacer, qué sacar de los programas. Él hacía todo esto. Y así que tuve el privilegio de sentarme con él por casi una década, haciendo esto con él. Al principio de los 2000, como del 2005 al 2012, me sentaba con él semanalmente y llegó al punto que en vez de él hacerlo, yo lo estaba haciendo. Él me decía que por qué buscar y en ocasiones me ponía a prueba en un programa y decía, tienes que sacar eso, ¿qué crees? O te perdiste algo y me enseñaba cómo editar y todo Sí, ese correcto. proceso. Pero bueno, en aquel tiempo estaba editando y dijo, pero también hago eso porque estoy aprendiendo cómo mejorar.
Y pensaba yo, uno de los mejores oradores de nuestro tiempo y me está diciendo que está haciendo esto para mejorar. Ese es un consejo para todos los predicadores que sintonizan. Les daré consejo. Cuando usted termine de predicar, escúchese a sí mismo y vea y estará sorprendido. Y hay puntos que usted dirá, tengo que mejorar. Absolutamente. Hay otro elemento que Ujú. continúa en cuanto a lo que estás diciendo, Gabe. Esto es algo que yo estoy aprendiendo. Como ya hemos hablado, de hecho, yo estoy a punto de Sí, así es. cumplir con una doble licenciatura en Sí. historia y estudios bíblicos. Y aunque probablemente yo jamás seré un William Federer en cuanto a ser un historiador, un De hombre que hecho, yo altamente rápidamente, respeto. William Federer, uno de los mejores individuos en lo que tiene que ver a la historia de esa nación. Si usted nunca ha prestado atención a su material, ha estado aquí en nuestra iglesia y en el programa de mi abuela y ha estado con papá en sus programas. Y de hecho, Sí. es una persona muy, muy brillante. Solo quería mencionar eso. Sí, Adelante. como estudiante de la historia, un hombre Sí, que respeto grandemente y personalmente absolutamente. una de las mejores personas que uno va a llegar a conocer. Pero lo que iba a decir es que, miren, cuando estuve aquí la última vez, hablamos un poco acerca de las escrituras de Juan capítulo 4, donde Cristo dice que Dios busca a los que le adoran y le Cierto. adoran en Y en verdad, espíritu y en verdad. Y la gente tal vez pregunta, bueno, ¿cómo es que eso entra a esta conversación? Termina en esto. Si nos fijamos en la así dirección de es. esta Sí. nación, revisión de la historia, o para mí, yo no soy un hombre de ciencias, tengo un conocimiento básico, yo no soy una persona que puede Estoy absorber de acuerdo. muchas clases de Estoy de acuerdo con ciencias. usted. Sin embargo, yo estoy tomando una clase llamada Orígenes del Ujú. Cosmos. Y esta clase está diseñada para ayudarnos a reconciliar. Tenemos una perspectiva bíblica, ¿verdad? Si nos detenemos a pensar, algunos de los retos en la ciencia histórica estaban arraigados y las respuestas ya estaban en la Correcto. Biblia. El Así globo, es. el mundo era Sí, redondo, no cierto. plano como un ejemplo. Y podemos ver que todo esto se manifiesta en lo académico. Necesitamos poder reconciliar y tener el conocimiento cuando la gente viene con estas preguntas. No solo se trata de que la iglesia está en Cierto. contra del mundo, tenemos que poder sentarnos y reconciliar. Y a veces, tal vez, siempre tenemos la respuesta, pero no solo se trata de que el mundo está en contra de la iglesia o viceversa. La gente hace preguntas Así es. legítimas por una Y razón. tenemos que entender lo que son. Y tenemos que tener el conocimiento. Yo tal vez no pueda responder ciertas preguntas que el doctor Watts pueda responder, pero en lo académico y el estudio aprendemos y podemos tomar lo que se convierte en una pregunta práctica Absolutamente. o una consideración práctica de alguien y podemos sentarnos y No es darles respuesta una bíblica. respuesta bíblica. Yo me enteré de esto con mis propios Oh, hijos. sí. Dios realmente usó a mis hijos más grandes. Ahora, como tú, tengo una que es casi de la misma edad que Sí. Mackenzie. Pero yo eduqué a 3 niños yo solo y los eduqué, los eduqué yo solo, pero cuando ellos venían a mí a lo largo de los años y me hacían preguntas, tuve que aprender a Tiene que conectarme con hacerlo. Y ellos. hablando de adolescentes, siempre tienen preguntas. Estoy hablando que tienen preguntas de todo tipo de cosas y tenemos que entender. Y es una oportunidad perfecta para adiestrarnos, para mejorarnos propiamente en lo académico y el entendimiento. Y ese es el punto de todo eso. Como cristianos, nunca debemos de estar satisfechos donde estamos. Espiritualmente, siempre debemos de estar mejorando y acercándonos al Señor, pero también en el conocimiento. Nunca debemos de estar satisfechos con lo normal en cierto sentido, el mismo nivel. Y digo normal, algunos no somos normales. ¿Qué ¿Qué es es normal? normal? Pero el permanecer estancados, siempre debemos de aprender. Es una de las cosas que he tratado de mejorar y seré honesto con ustedes. Por años era uno de esos individuos que yo era de los que pensaban, no necesito ninguna licenciatura de la universidad. No lo necesito, lo que haré, estaré haciendo eso, no necesito nada de la universidad. Pero no fue hasta que am, se me pidió de parte de mi abuela, me miró y dijo, tú te harás cargo del instituto. Absolutamente no, le dije. No tengo las calificaciones. Y ella me miró y me dijo, obténlas.
Lo que significaba era que, bueno, usted y yo tenemos los mismos casos. Tuve que ir de vuelta y empezar nuevamente la universidad. Y me di cuenta cuán necesario, cuánto esto era necesario para mí. No solo para obtener lo básico, pero ahora, mientras he completado mi maestría y ahora estoy trabajando en mi doctorado, entiendo lo importante de tener una educación bíblica apropiada y una educación académica, basado del punto de vista del mundo, en realidad lo es. Y quiero decirles, si prestan atención ahora mismo y saben y han pensado para sí mismos, no necesito lo académico, quiero ayudarle. No necesita lo académico de una universidad secular, pero necesita lo académico de un instituto bíblico. Tiene que entender lo que significa el tener una educación de un punto de vista bíblico. Por eso seguimos haciendo esto semanalmente, para darles la oportunidad de que ustedes se matriculen, se registren, que puedan llenar su aplicación para que sean estudiantes y lo hagan también en línea. Porque al estar aquí no obtendrá solo lo mejor de la educación bíblica, pero también la mejor educación académica. Eso le ayudará a ser un estudiante que entienda ambas áreas. Los institutos bíblicos se organizaron, se establecieron no solo para establecer y adiestrar predicadores, para estar detrás del púlpito, pero para adiestrar a ministros en toda área de la vida. Y hay muchos de ustedes ahora mismo que sé que ustedes nunca estarán detrás de un púlpito, pero quieren tener esa educación donde podrán funcionar en el mundo exterior bíblicamente, con doctrina sana, con entendimiento de cómo presentarse propiamente, cómo escribir, cómo comprender lo que lee, cómo articular lo que usted sabe. Y no solo eso, pero ser la sal y ser la luz. Por eso le animamos. Vengan a ese instituto, sean parte de lo que estamos haciendo aquí en Baton Rouge, Luisiana. Vayan en línea, jsbc.edu, pueden ir en línea y hacer clic en el botón de aplicación y lo tienen que hacer inmediatamente. Tenemos hasta diciembre 1. Bien, es septiembre 3. Le quedan 3 meses para enviar esa información. Envíenla inmediatamente. No esperen otro momento. Ahora estoy orando. Estoy creyendo que Dios está tratando con muchos de ustedes acerca de ser estudiante en este instituto. Escuchen el llamado. Eso será los mejores 2 o 4 años de su vida. Creo eso. Hagan clic en ese botón de aplicación, regístrense, apliquen, envíen todo el material y le veremos prontamente aquí en el campus de JSBC. Regresaremos con el resto de la enseñanza. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y continuamos con el estudio. Hemos estado hablando, como mencioné un tiempo atrás, el libro de Efesios. Y es uno de los libros más hermosos en toda la palabra de Dios, en todas las escrituras. Continuaremos con los versículos 12 y 13 de Efesios 4. Y estamos viendo la razón por los dones, la razón por el llamado de los 5 ministerios prominentes. Lo vemos en el versículo 11, donde Dios es el que da a los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Y hay una razón por la cual Él lo hace. Y ya cubrimos esta área y el Dr. Watts presentó aspectos muy importantes acerca del equipar. Pero quiero que continuemos en los versículos 2 y 3 y le pediré al Dr. Watts que lea el texto, yo leeré las notas. Leeremos de la Biblia de Estudio del Expositor, la edición Crossfire. Pueden seguirnos en la pantalla. Adelante, Efesios 4, versículos 12 y 13 de la Biblia de Estudio del Expositor. Adelante, Dr. Watts. Para perfección de los santos,
Equipar para el servicio. para la obra del ministerio, Proclamar el mensaje de redención al mundo entero. para la edificación del cuerpo de Cristo, Para la edificación espiritual de la hasta iglesia. que todos lleguemos a la unidad de la fe Traer a todos los creyentes a un conocimiento apropiado de Cristo y la cruz. y del conocimiento del Hijo de Dios, Lo que de nuevo se refiere a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. a un varón perfecto, El creyente que obra en madurez. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida es la plenitud de Cristo, que solo se puede alcanzar con una fe apropiada en la cruz. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de Jesús y pedimos por tu ayuda, pedimos por tu guianza y liderazgo. Úngenos en ese día para enseñar tu palabra y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Rápidamente, quiero que el doctor Watts que analice esa definición y que hablemos de esto por un momento. La definición y el significado del perfeccionar o el equipar. Mencionó puntos importantes en lo que tiene que ver al equipar. Así que con eso, rápidamente, a manera de repaso, denos esa definición de esa palabra La palabra perfeccionar. perfección o equipar es la misma palabra en el griego. Literalmente significa arreglar o era utilizada para describir dos cosas originalmente utilizada con respecto a reparar huesos fracturados o remendar redes. Así que equipar o remendar la obra del ministerio, tenemos una responsabilidad de remendar a la gente, de poder arreglarlos y de hacer que ellos puedan ser útiles y maduros para el ministerio. Ujú. Porque si ustedes no son una persona que ha sido establecida, remendada, no perfeccionada, cuando hablamos de... Miren, si la perfección sin pecado fuera requerida para el ministerio, entonces ninguno de nosotros pudiéramos hacerlo. Sí, Pero estaríamos hay un descalificados. nivel de madurez y Sí. de equipamiento, de ser perfeccionado, de todas estas cosas que obran y trabajan juntas aquí para la edificación del cuerpo. Entonces Dios, y bueno, va junto con lo que estábamos mencionando del instituto. Hemos hablado de esto la semana pasada. Oral Roberts tuvo esta visión, P.C. Nelson tuvo esta visión de todo el hombre mentalmente, espiritualmente y físicamente. Necesitamos ser perfeccionados y equipados en todas las áreas de nuestra vida. Yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir. Yo tengo que cuidar mejor de mí mismo físicamente. Ahora, la salud física es una parte importante y queremos poder ser usados por Dios todo el tiempo que nos tenga aquí en la tierra. Así que, Así bueno, es. por ejemplo, miren, si el Señor tardase, no sé qué tanto, pero tus abuelos son un gran ejemplo de eso, de 87 y 86 años y de 85, 85. perdón. No quiero añadirle nada. 29 y se 29 y un mantiene. poco más. Es lo que Eso es para mi abuela. 29 y se y un poco mantiene. más y ser viables para el ministerio todos estos años. Sí, Y lamentablemente hay tantos predicadores y pastores que no se cuidan de sí mismos. Y una vez más, Ujú. yo soy el jefe de los pecadores. Yo tengo que cuidar de mí mejor físicamente y hacerlo más seguido porque es importante. Tenemos que, una vez más, no estamos hablando de perfección, sino de así estar es. listos mental, físicamente, en la familia, en las carreras. Si tenemos un trabajo secular, sea lo que sea, debemos ser, miren, la palabra de Dios, estos dones que Dios nos da, nos ayudan a arreglarnos, a prepararnos para poder ser útiles en el ministerio. Nosotros ahora, mucha gente descalifica su vida del ministerio porque ellos ignoran ciertas Es áreas de cierto. sus vidas, las Muy finanzas, cierto. el estado mental, sea lo que sea, ellos se descalifican a sí mismos de ser usados por Dios de la manera como Él quiere usarnos. Cuando analizamos eso, y usted lo mencionó, y quiero que expliquemos aún más, porque cuando se trata de este pasaje, hay cierto debate en cómo se debe utilizar, y hay probablemente en el mundo del catolicismo romano, se refiere al clero o el sacerdocio. Eso se hace para el sacerdocio y solamente esto. No es para los congregantes, es más para el clero o el sacerdocio y, bueno, para los creyentes y el uso apropiado es el sacerdocio de todo creyente, que eso es lo que Dios quiere
utilizar a todo creyente. Dios quiere perfeccionar a todo creyente, no solo al clero, pero también a todos los miembros, equipando a todos los santos o creyentes para ser parte del ministerio, para que hagan su parte en lo que Dios les haya llamado a hacer. Y quizás muchos saben de esto porque lo hemos hablado extensamente. Creemos en el sacerdocio de todo creyente. Creemos que Dios ha llamado a todo cristiano para una función específica. Quizás no sea en los 5 ministerios primordiales, pero Dios quizás le llame para hacer algo, pero todo va de vuelta a estar envuelto en cierto tipo de ministerio. Que si usted está detrás de un mostrador en un centro comercial, quizás Dios le tiene ahí porque quiere que su luz alumbre en un mundo entenebrecido, porque hay personas con las que usted trabaja que no conocen a Dios. Quizás usted esté en las ventas de vehículos, y quizás esté trabajando como asistente de una sala de bolos, lo que sea, y quizás Dios le tiene ahí por una razón específica. Así que en vez de quejarse todo el tiempo acerca de Dios, sácame de aquí, debemos de tener un enfoque diferente y una mentalidad diferente y decir, Dios, me tienes aquí por una razón. Quizás esté en McDonald's y uno de los favoritos míos, Zaxby's. Y que el récord demuestre que prefiero Zaxby's que Cane's o Chick-fil-A. Sé que es sacrilegio. Sé que es Espera un sacrilegio. momento. Chick-fil-A, ese es el ave Oye, del Señor. historia real acerca de Chick-fil-A. Hubo una madre que tenía a su niño o niña de 4 años de edad y eran creyentes y estaban en el restaurante comiendo, y cuando recibieron su orden de comida y el niño empezó a comer y la madre dijo, detente, tenemos que orar. No hemos orado por la comida. Y el niño de 4 años dijo, eso es Chick-fil-A. Dios ha bendecido ese lugar. Así que Amén. prefiero Zaxby's. Me gusta el pollo que hacen allí mejor. Pero bueno, habiendo dicho esto, quizás trabaje en Zaxby's, pero quizás Dios le tiene ahí por una razón específica. Y usted está en el área militar. Dios le tiene ahí por una razón. Usted está haciendo la obra de pastor. Dios le tiene ahí. Y está en el mundo académico. Dios le tiene aquí. Así que vemos los Estos diferentes ambientes dones donde producen estamos. madurez en nuestras vidas Así y es. tenemos que ser cristianos maduros donde sea que estemos, donde sea que el Señor nos tenga. Y esto se conecta con lo que estábamos diciendo en el segmento pasado de el propósito del instituto. Y parte del Sí. propósito del instituto, ahora no todos los que vienen van a ser parte del ministerio, Ujú. pero definitivamente preparará al estudiante para cualquier área de ministerio Cierto. que tengan. Puede ser en el ministerio de la iglesia o tal vez fuera, pero el enfoque del instituto siempre ha sido proveer una educación tremendamente a nivel superior y preparación para toda la vida, no solamente para el Correcto. ministerio. El pastor Kenny pastorea una iglesia y también obra en un campo secular. Todos siempre tenemos que estar listos para ministrarle a la gente. En mis 2 pastorados también yo tuve un trabajo secular y muchas veces más ministerio terminó en el lado Así es. secular siendo obediente al Espíritu Santo que aún lo que tenía en la iglesia. Así que, ¿sabes? Al principio del verano, Jonathan Steele, que estuvo hace un Sí, par de sí, semanas sí. con nosotros, predicó un servicio un Así domingo por fue. la noche. Y hizo Y un él, buen de trabajo. hecho, sí, así es. Ese servicio fue fenomenal. Y creo que tú dijiste en ese servicio que esa era su primera vez Así predicándole a es. toda la iglesia en el servicio de Cierto. adultos, sin embargo es el pastor de Ujú. niños. Él contó la historia que ejemplificaba lo mismo de lo que estás hablando. Él habló de cómo él estaba encargado de los Cierto. puentes en una de las campañas familiares en el En las verano. conferencias. Y eso era cuando yo estaba a cargo de las conferencias en aquel entonces. Chad Mansour, Jennifer Mansour, Jennifer Richards, literalmente hacían todo el trabajo fuerte. Y pusieron a Jonathan como Sí, en ese el puente. puente. Y creo que fue en julio, en esa temperatura caliente, y todos tenemos la Bueno, sí, culpa, él pero iba a compartir compartió algo usted. cómo hubiera podido quejarse Sí, o rezongar, pero Dios había tratado con su corazón acerca de tener una buena actitud y de cierto. cómo él se presentaba ante la gente.
y él habló de una persona, creo que era un adolescente, Sí, que regresó, se dio la media vuelta y le dijo, muchas gracias por tu amabilidad y tu sonrisa. Y después, en esa conferencia, por cómo Dios tocó a ese joven por causa de un momento simple, estando en el puente, creo que es el que está aquí en Blue Bonnet, sí. hizo la diferencia en cómo ese joven vio su día y Dios abrió su corazón para que en esa campaña, Recibió el así bautismo con el es. Espíritu Santo. Cuando se ve eso, eso fue un momento de ministerio. Y vemos nuestros actos del pasado y todo lo que hemos hecho. Y le daré un resumen de lo que he hecho. Y quizás muchos piensen que en el momento que regresé, en el 2001 de la universidad, y aun cuando salí de la secundaria, que empecé a ministrar, pero no lo hice. Trabajé en casi todos los departamentos. Trabajé en el de televisión por algunos veranos, en el gimnasio también, que ahora es el centro atlético del Instituto Bíblico. Y trabajé como por un año, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y solo habían como 4 o 5 personas que trabajaban en ese centro atlético en aquel tiempo. Así que también era el que registraba a las personas, pasaba por todo el edificio, limpiaba, cambiaba las luces, barría, hacía todas esas cosas. Y quizás muchos piensan y dicen, ¿hiciste todo eso? Sí, lo hice. Limpiaba los baños, los vestuarios, todo el equipo, me aseguraba que estaba limpio y, bueno, también tenía que echar a algunos de la propiedad si no estaban siguiendo las reglas. Y como dije, en aquel entonces estaba haciendo una ronda y en aquel entonces estaba abierto al público para jugar baloncesto y había personas de toda la ciudad que visitaban porque teníamos una de las mejores canchas. Y entro y ¿quién estaba allí? Bueno, esa persona se ve familiar. Quizás no muchos se acuerdan, pero en los 90 o a principios de los 2000 había un grupo de rap de Luisiana llamados No Limit. Y uno de ellos era Master P y él estaba allí. Pensaba yo, ¿qué está haciendo aquí? Y tuve que echarlo porque no tenía las credenciales apropiadas. Así que, bueno, cuando digo echarlo, le pedí que saliese de la instalación. Pero sí, trabajé. Trabajé también en el departamento de envíos. Así que muchos de los que han apoyado el ministerio en los últimos 30 años, en la mayoría de casos, usted recibió cosas que yo había enviado. Y luego de las campañas de acción de gracias, luego de cada campaña de acción de gracias, ese lunes se me anticipaba que estuviese en el departamento de envíos de lunes a viernes, trabajando en ese departamento de 8 de la mañana a 5 de la tarde, preparando Biblias y otras cosas para las Navidades. Y al principio de año también esperaban que estuviese en ese departamento para ayudar. Y hacía muchas de esas cosas. Y cuando se habla de estar en el ministerio, en ocasiones sí, me quejaba. Pero me di cuenta con el tiempo que estaba haciendo parte de algo, que alguien compró y tenía la oportunidad de que un swagger tenía la oportunidad de envolverlo y ponerlo en una caja y enviarlo. Lo consideraba un ministerio. Así que Amén, también respondía a amén. llamadas. Créalo o no, respondía a llamadas. Y me acuerdo en una ocasión, fue un domingo en la noche. Estábamos en BET los domingos en la noche a las 6. Y cada mes mi abuelo tenía un especial. Los domingos en la noche teníamos los teléfonos de la iglesia y yo estaba a cargo de una de esas áreas de los teléfonos. No teníamos a muchas personas y, bueno, tuve que responder a las llamadas. Y me acuerdo, respondí la llamada y dije, Jimmy Swagger Ministries, ¿cómo le puedo ayudar? Y un creyente, y bueno, quizás ella podía ser mi abuela, dijo, ¿ese es Gabriel? Le dije, no, no lo soy. No lo soy. Gabriel, ¿mentiste? Bueno, si decía la verdad, estuviese en el teléfono como por una hora. Y finalmente ella dijo, yo sé que eres tú. Y le dije, nunca lo he conocido, pero lo he visto en ocasiones. Y muchos dicen que me parezco a él y que sueno como él. Pero bueno, de cualquier manera, mi abuela respondía llamadas, yo respondía llamadas, lo hemos hecho todos, porque lo consideramos parte del ministerio. Así que
tenemos voluntarios que vienen durante los maratones y bibliatones y ellos responden a los teléfonos por 3 horas o 4 y es como un ministerio porque hacen algo que Dios ha puesto en sus corazones el hacer. Así que veo lo que tratamos de hacer aquí, el perfeccionar a los creyentes. Para la madurez de ellos, lo que hacemos aquí es para mejorar el cuerpo de Cristo. Eso es parte de ser maduro, no solo querer estar al frente y hablar al micrófono, sino trabajar detrás de las escenas ayudando a mantener la misión de Dios Ujú. avanzando. Ese es un verdadero creyente maduro, no una persona que constantemente dice, véanme a mí, vean todo lo que yo puedo hacer, solo servirle a Dios con alegría donde quiera Sí, que nos tenga. Y con la realización de que todo lo que hacemos para el Señor es cierto. ministerio. Tal vez Sí, pueda ser barrer pisos o tal vez delante de así las es. cámaras. Cada parte de Y nuestro ministerio es importante y debemos entenderlo y realmente siento respetarlo. que en ocasiones, como dije, lo uso como ejemplo. En ocasiones, tenía un amigo mío y lo he conocido por toda mi vida y me llamó de la nada un día. Dijo, Gabriel, siento que el Señor me ha llamado a hacer lo que tú haces. Y le dije por teléfono, no, no lo ha hecho. Y empecé a explicarle cosas y él dijo, ¿estás en lo correcto? Creo que me equivoqué. Y creo que él vio, y nada de malo con eso, él estaba viendo todo lo que tenemos, la televisión, la cadena y todo eso, pero no entendió lo que se requiere el llegar ahí, los sacrificios que se requieren para llegar a ese punto. Pero también hay que entender que todo lo que hacemos en lo que tiene que ver al ministerio tiene que estar envuelto en cierto tipo de sacrificio. La agenda personal, los sentimientos personales y solo por el reino de Dios. Y quiero que entiendan esto, que cuando hablamos de el equipar y el perfeccionar a los creyentes, no lo vemos del aspecto de solamente como los católicos romanos el sacerdocio o el clero. Creemos que esto se refiere al sacerdocio de todos los creyentes, todos nosotros. ¿Sabes, Gabe? Mientras estabas hablando acerca de eso, hace un Sí, momento, una escritura vino a mi mente y quisiera compartir adelante. esto. El doctor Watts habló acerca de la perfección, que es la obra de Cristo en nuestras vidas, para traernos a un lugar de madurez y continuar madurando. Si continúas unas cuantas páginas después, a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, es un libro que no fue escrito al clérigo, sino fue escrito por Pablo a toda la gente de Cierto. la iglesia de Tesalónica. Adelante. En el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, Así es. completamente, Cierto. toda la persona. En otras palabras, él está diciendo que el mismo Dios de paz os santifique por Así completo. es. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Grandioso. Así es. Y es lo que tratamos de hacer, en realidad. Cuando se ve eso, estamos hablando de una santificación completa, del equipar y estamos hablando del perfeccionar a los creyentes. Y como se mencionó, y creo que debemos pasar más tiempo con esto, hablamos del perfeccionar y no estamos hablando de perfección sin pecados. No creemos en la perfección sin pecados. En lo absoluto. Eso no es posible. Solo ha habido una persona que ha vivido, que ha estado sin pecado y es perfecto, y ese es Cristo. Amén. Los demás somos pecadores y imperfectos. Si usted no nos cree, Crean nuestras si palabras. tuviera una cámara que nos siguiese todo el tiempo, las 24 horas del día y un Le dije a programa un se daría grupo de cuenta. personas al predicar que si querían que yo probara mi santificación, que vinieran a la calle Blue Bonnet, a la calle de Luisiana, sí, al Blue Boulevard Bonnet Blue Boulevard. Bonnet, a las 5 de la tarde, porque eso probará su santificación por la manera como algunos conducen aquí. Hablábamos de eso un momento atrás. Mi hija que está a punto de obtener su licencia y ya tiene su permiso y está a punto de recibir su licencia en algunos meses o algo así. Y si quiere hablar de conductores que no lo hacen bien, están aquí todos. Decidieron que querían perderse las clases de educación de conducir y decidieron conducir directamente. Y no muchos años atrás, un amigo mío personal, Kevin Callender, estábamos saliendo de el centro atlético
el gimnasio Ketchum en aquel entonces y vimos un conductor que estaba ebrio, que tuvo un accidente aquí cerca del ministerio. Y él y yo estábamos en la escena y le ayudamos. Y si quiere hablar de ese carácter cristiano, cuando trata de ayudar a una persona que está ebria, Oh, querido Jesús. aquí en Luisiana, que su apellido, el apellido de esta persona es muy conocido en la ciudad. Y lo dejaré ahí. Pero por decirlo, su nombre no se mencionó en nada, en lo que tiene que ver estar envuelto en ese accidente ebrio. Y cuando los policías llegaron a la escena, mi amigo Kevin y yo, que estábamos allí, dimos una declaración y nuestro testimonio y todo ese tipo de cosas. Fue una gran oportunidad para usted como cristiano, para nosotros en realidad como cristianos, el presentar nuestro carácter. Y de esto se trata todo esto. Y es lo que tratamos de explicar, que es todo lo que tratamos de hacer como un equipo, como la facultad, literalmente el perfeccionar a los creyentes para mejorar el cuerpo de Cristo. Pastor Gabe, rápidamente antes de cerrar, quisiera dar un gran testimonio y agradecerle al pastor Kenny. No quiero cambiar el tema, pero quiero decir y mencionar que ellos han abierto el camino para que todo un cargamento de Biblias vaya a Pakistán. Estoy contento que lo Y haya bueno, mencionado. Nos quedan 2 minutos y medio y quería preguntarle, y se me había olvidado. ¿Usted fue a Pakistán a principios de año con un fuimos número a pequeño de Pakistán en Biblias? marzo con más o menos 100 Biblias de cubierta dura y como 300 Biblias digitales. Y las distribuimos a pastores y líderes en las conferencias y ¿Y ahora? campañas allá. Vamos a regresar en febrero del año 2023 con 12,504 Biblias. Estamos hablando de empezar con 100 y ahora 12,500. Amén. Estamos muy agradecidos en el Y país de ahí Pakistán. usted lo mencionó en el pasado y Dios puso ese llamado en su corazón para esa nación. Sí, Cuando así usted es. estuvo aquí, Cuando estuve aquí en el año 87, 88, en un servicio de capilla, el Señor me habló y me dijo, vas a ministrarle a musulmanes. Hace más de 35 años. Abrió esa puerta. El Bibliatón en acción, ahí está. así es. Por causa de la generosidad de la audiencia y nuestros socios. Pero no esa solo es eso, la no viva solo eso. representación. Vemos el versículo 12 aquí. Sí, Lo que amén. usted está haciendo es el vivir el versículo 12, el perfeccionar, Amén. el madurar a los Estamos- creyentes. Adicionalmente, estamos entrenando mensualmente a pastores y líderes en Pakistán en el Amén. mensaje de la cruz por la internet. Mi yerno es de Pakistán, Oh. así que muchas gracias por eso. Maravilloso, no lo sabía. Sí, Wow. Bueno, es de les Pakistán. diré, estamos viendo el versículo 12 en acción y es lo que tratamos de hacer. En lo que tiene que ver al instituto, esa es una de nuestras misiones. Es que los estudiantes entiendan que todos los creyentes tienen un llamado de Dios en su corazón y en sus vidas. Y queremos ayudarles, el adiestrarles y equiparles para poder enviarles, para que sean la luz a un mundo que está muy, muy entenebrecido. Y como pueden ver, mirando alrededor, hemos tenido un tiempo difícil este año. Ha sido una prueba, en realidad. Pero sepan algo, no cambia el hecho de que usted es quien es y Dios es quien es. Les amamos, Dios les bendiga, les veremos la próxima en el Señor. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.